Iniciamos con el atentado contra el periodista de la revista Semana, que ha destapado varios de los escándalos de corrupción más graves en el país, como el de las chuzadas telefónicas. Vamos a ir en vivo con Yarid Muñoz al norte de Bogotá. Yarid, buenas tardes, para que nos diga lo último. Juan Diego, buenas tardes. Estamos en efecto frente a las instalaciones de la revista Semana. Ricardo Calderón, un periodista, jefe de la unidad investigativa que trabaja para esta revista, fue víctima de un atentado anoche en carreteras del Tolima mientras se dirigía a hablar con una fuente sobre la investigación periodística que adelanta este medio de comunicación frente a las posibles irregularidades en la cárcel de Tolemaida. Pero en el siguiente informe les contamos qué fue lo que pasó la noche anterior. Ricardo había viajado a Girardot e Ibagué en el carro de su esposa para entrevistarse, entre otras fuentes, con algunas relacionadas con las graves irregularidades en el centro de reclusión de Tolemaida, donde algunos militares condenados por violación de derechos humanos gozan de extravagantes privilegios. En Ibagué las fuentes contactadas no llegaron y le pidieron esperar más tiempo. Ricardo presintió algo extraño y decidió regresar a Bogotá. De camino a la capital advirtió que estaba siendo seguido por un carro particular de color gris con vidrios oscuros. Pasada las 7 de la noche, detuvo su vehículo. Del carro que lo seguía descendieron dos hombres que lo llamaron por su nombre y sin mediar palabra le dispararon varias veces. Ricardo logró lanzarse en medio de la noche al borde de la carretera. Un milagro salvó su vida, pues el vehículo recibió 5 impactos de bala. En la carretera, Calderón buscó ayuda policial. Así logró regresar a Bogotá, luego de vivir la más terrible experiencia en toda su carrera periodística. Hablamos con Alejandro Santos, director de la revista Semana, quien dijo que a pesar de este incidente no va a parar la investigación que se adelanta frente a estos privilegios que tendrían algunos de los militares recluidos en la cárcel de Tolemaida, y además aseguró que estas presiones y estos seguimientos se hicieron mucho más fuertes desde la publicación que se hizo en días anteriores de uno de los primeros informes sobre este tema. Esto fue lo que dijo Alejandro Santos. Esta mañana a primera hora, Alejandro Santos, director de Semana, se reunió con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para hablar sobre la situación. Pues no, estamos muy aterrados con este atentado y preocupados también por el tipo de investigaciones que está adelantando la revista Semana y la coincidencia de que se dé este atentado en esa situación. Y eran investigaciones sobre temas de ejército. Según Alejandro Santos, luego de contar los privilegios que tienen algunos militares presos en la cárcel, las presiones y seguimientos se hicieron evidentes. Esto es un tema que viene de atrás, que claramente hay gente que quiere mantener ocultos hechos muy graves para haber llegado al grado de atentar contra un periodista. Seguiremos investigando y que sepan quienes quieran ocultar algo que quieran mantener tapado, pues que al menos seguiremos investigando hasta las últimas consecuencias. Agregó que ve el compromiso de las autoridades para dar con los responsables de este ataque. Ricardo Calderón es un periodista que ha revelado en los últimos años importantes temas de origen periodístico para el país. Uno de ellos hace 4 años, la interceptación a magistrados periodistas por parte del DAS. También reveló las fiestas suntuosas que realizaban algunos jefes paramilitares en Ralito, Córdoba, y actualmente trabajaba sobre este tema que involucra a militares y a personas encargadas de la seguridad en la cárcel de Tolemaida. Este es el perfil de Ricardo Calderón. Ricardo Calderón fue el periodista que en el 2009 destapó uno de los escándalos más vergonzosos para el país: las interceptaciones y seguimientos ilegales que hizo durante varios años el DAS a políticos, periodistas y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por el que están en la cárcel cerca de 10 exfuncionarios de esa institución. El escándalo de 2009 fue el de las interceptaciones ilegales del DAS a magistrados, políticos de oposición, periodistas y ONG. Ricardo no firma sus investigaciones, como tampoco lo hacen otros periodistas que saben que escribir su nombre puede poner en riesgo sus vidas. También destapó las extravagancias y las fiestas que realizaban los jefes paramilitares detenidos en Santa Fe de Ralito durante la negociación para su desmovilización con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. La sede de los diálogos de paz en Santa Fe Ralito terminó convertida en una zona de parranda, sexo y negocios de los paramilitares.
El periodista actualmente trabaja en una de las investigaciones más complejas, en las que ha denunciado los beneficios que siguen recibiendo los militares que han sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Militares condenados a más de 30 años andan de compras en Bogotá, salen de fiesta y siguen haciendo negocios. Ricardo Calderón entró como practicante en la revista Semana en 1994, luego pasó a la sección de deportes y después se consolidó en la unidad de investigaciones, desde donde ha destapado los más grandes escándalos nacionales. Esta es la historia que teníamos para reportarles en vivo desde el norte de Bogotá. Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Muy bien, Yarid, muchas gracias. Pero vamos a Cibaté, al sur de la capital, en la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. Está Julián Amado con el pronunciamiento de las autoridades frente a este mismo tema. Julián Amado, ¿qué ocurre? Hola Mabel, buenas tardes. Pues mire, este atentado, este lamentable hecho ha causado conmoción entre el gobierno nacional y las autoridades. El presidente Juan Manuel Santos ordenó al general de la policía, al señor José Roberto León Riaño, que sea la persona que investigue él personalmente este atentado, además de lamentar el hecho. Y también se conoció que la seguridad ahora del periodista Ricardo Calderón quedará en manos de la Unidad Nacional de Protección por petición del gobierno nacional. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos anunció la orden que dio al director de la Policía General José Roberto León Riaño por el atentado contra el periodista Ricardo Calderón. Orden que fue acatada de inmediato por el general León. Se ha conformado un equipo especial, ya se están adelantando unas primeras diligencias. Se recibió en la noche anterior la denuncia en la Dijín, se ha tramitado a la Fiscalía General de la Nación y en este momento se están haciendo unas actividades de policía judicial con el fin de recopilar pruebas que nos permitan en un futuro cercano lograr el total esclarecimiento de este hecho. El ministro del Interior, por su parte, habló de las posibles razones del ataque. Ricardo Calderón es una de las insignias, de los símbolos del periodismo investigativo en Colombia. Luego, sin lugar a dudas, tiene que ver con las investigaciones que ha realizado. Vamos a ver cuáles, porque él ha sido protagonista, creo yo, de los más importantes trabajos en materia de investigación, pero yo creo que tanto la policía como el CTI están comprometidos en mostrar resultados pronto. Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, también repudió el atentado. Quien haya cometido un acto de atentar contra la vida o de poner en peligro la vida de un periodista, de un colombiano, pues es inaceptable y merece que de verdad le pongamos todo el interés a esa investigación. Mientras que el comandante de las fuerzas militares, general Alejandro Navas, dijo que las puertas de la institución están abiertas a cualquier investigación. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es colaborar, abrir las puertas a todos los requerimientos de la justicia para que se establezca la verdad. Ahora la seguridad de Ricardo Calderón quedó en manos de la Unidad Nacional de Protección, como lo confirmó su director Andrés Villamizar. Y ya he confirmado con él y con el doctor Alejandro Santos que acepta el esquema y que a partir de hoy al mediodía va a tener su esquema de protección. Las diferentes autoridades se comprometieron a proteger la integridad de los periodistas en el país tras este episodio. Bueno, y aquí en la Escuela Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, el general de la policía, el señor José Roberto León Riaño, además aseguró que en este momento la seguridad del periodista Ricardo Calderón está en manos de la Policía de Bogotá, quien le prestará acompañamiento no solo en su vivienda, sino también en la sede de la revista Semana. De otra parte, también les cuento que este atentado ha causado preocupación entre los directores de medios y periodistas, el gremio periodístico de todo el país, y han pedido además celeridad en las investigaciones. El atentado contra Ricardo Calderón hizo pensar a directores de medios y comunicadores que lo que se busca es silenciar a quienes con investigaciones han destapado grandes escándalos de corrupción en el país. Yo creo que es una notificación muy seria para todos los periodistas que hacemos nuestro trabajo libremente, de que hay gente que todavía cree que nos puede callar con las balas. Ojalá esta época aciaga, cuando se presentaron tantos atentados en el pasado, no se vuelva a repetir en Colombia. Eso sí sería la tapa del Congolo. Las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa lo demuestran. Entre 2010 y 2013, 2 periodistas fueron asesinados, mientras que el número de amenazas ha ido en aumento. Hay muchos periodistas amenazados, sobre todo estas nuevas bandas, las BACRIM, pero también por parte de las FARC y también por parte de organizaciones criminales locales, digamos que han merecido protección hasta el momento, hoy en día, 91 periodistas en el país. A la Fundación le inquieta una de las hipótesis que manejan las autoridades.
Hay coincidencias de tiempo, hay coincidencias de lugar, hay coincidencias de tema que nos permiten decir que la primera hipótesis es la hipótesis de un atentado proveniente de las fuerzas militares de Colombia, lo cual es gravísimo. Piden al gobierno que este hecho no se quede solo en un aumento del esquema de seguridad para el periodista y exigen rápidos resultados de las investigaciones. Bueno, y como hecho anecdótico, les puedo contar que mañana este atentado ocurre precisamente cuando mañana se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Esta es la información desde el municipio de Siberia, al sur de Bogotá. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol.